¿Estará el mundo al borde del inicio de la Tercera Guerra Mundial? Suenan los tambores de guerra en Europa del Este. Rusia está amenazando de invadir bélicamente a la nación de Ucrania. Por su parte, la OTAN está haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar una conflagración bélica de grandes proporciones, donde miles de personas morirían por esta batalla terrible. ¿Qué proporción tendrá una guerra entre la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, con las Fuerzas Armadas de Rusia? ¿Qué magnitud tendría esta batalla? ¿Se extendería a todo el planeta o solamente se quedaría con solo lo que es Rusia y los que están defendiendo a la nación de Ucrania? Todas estas preguntas hoy en este video te las voy a aclarar. Hoy te vas a dar cuenta de la magnitud y las proporciones que tendría el inicio de una guerra contra Ucrania hoy en este tiempo. Hoy te darás cuenta de cómo Rusia planea totalmente invadir a la nación de Ucrania y cuáles son sus razones. Por eso, quédate hasta el final de este video. Suenan los tambores de guerra en Europa del Este. Rusia planea atacar fuertemente a la nación de Ucrania. ¿Será este el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Con 69 años y cerca del ocaso de su carrera política, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está decidido a pulir su legado y a corregir lo que desde hace mucho considera la gran catástrofe del siglo XX, que es la desintegración de la ex Unión Soviética. Consolidar el poder de Moscú sobre Ucrania, un país de más de 44 millones de habitantes que fue parte del bloque soviético y comparte una frontera de alrededor de más de 1900 kilómetros con Rusia, es parte de su objetivo de restaurar lo que considera el lugar que le corresponde a Rusia entre las grandes potencias del mundo, junto a Estados Unidos y China. Putin cada vez más ha presentado la expansión de la OTAN hacia el oriente como una amenaza existencial para su país e insiste en que la acumulación militar de Moscú es una reacción ante el fortalecimiento de vínculos entre Ucrania y la alianza. Pero ¿cuál es el origen de la tensión entre Rusia con Ucrania? Si bien las tensiones entre Rusia y Ucrania tienen una larga y data, estas se intensificaron a finales del año 2013, producto de un histórico acuerdo político comercial con la Unión Europea. El entonces presidente prorruso Víktor Yanukovych, su Crimea como una península en lugar de Ucrania, suspendió las conversaciones presuntamente bajo la presión de Moscú. Luego, en marzo del año 2014, Rusia anexó con fuertes lealtades rusas con el pretexto de que estaba defendiendo sus intereses y los de los ciudadanos de habla rusa. Ahora, por eso es bien interesante comprender que Rusia hoy, ante la amenaza de invadir directamente el país de Ucrania, pone en vilo totalmente todos estos acuerdos que han venido teniendo con su vecina nación, lo que es Ucrania. Ahora, es bien importante que nosotros analicemos algunas cuestiones para hacernos comprender cuáles son las razones del por qué Rusia pretende invadir a Ucrania de una manera letal, así como lo está planeando hoy día. Vemos en todos los medios de comunicación el deseo de Rusia de querer implementar una guerra contra lo que es la nación vecina Ucrania, la que antes perteneció al bloque social soviético de la ex Unión Soviética, llamada la URSS, que se desintegró en el año 1991. Por eso es bien interesante hacernos algunas preguntas, y la primera que nosotros debemos de hacernos es: ¿por qué Rusia está amenazando a Ucrania? Ahora, es bien importante comprender que Rusia niega que esté planeando una invasión.
pero ya se ha apoderado de territorio ucraniano y tiene aproximadamente más de 120.000 soldados desplegados cerca de sus fronteras, prácticamente en todo lo que es alrededor de lo que es las fronteras que colindan con Ucrania. Rusia se ha resistido duramente durante mucho tiempo al acercamiento de Ucrania hacia las instituciones europeas y la OTAN en particular. Ucrania comparte fronteras tanto con la Unión Europea como con Rusia, pero como antigua República Soviética tiene profundos lazos sociales y culturales con Rusia y hay una amplia población de habla rusa, lo que es en su interior. Cuando los ucranianos depusieron a su presidente prorruso a principios del año 2014, Rusia se anexó la península de Crimea en el sur de Ucrania y respaldó a los separatistas que capturaron grandes extensiones del este de Ucrania. Desde entonces, los rebeldes prorrusos han luchado contra el ejército ucraniano en conflicto que se ha cobrado más de 14.000 vidas hasta el momento. Ahora, esto es bien interesante comprender parte de lo que es la historia. Ahora, la segunda pregunta es: ¿qué tan grande es el riesgo de la invasión hacia Ucrania por parte de Rusia? Rusia dice que no tiene planes de atacar Ucrania. Sin embargo, lo que está haciendo demuestra todo lo contrario. Por eso es bien interesante comprender que el jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Gerasimovich, incluso denunció los informes de una invasión inminente como una mentira de parte de lo que es las naciones de Estados Unidos, que están viendo cómo no invaden o cómo evitan que Vladimir Putin invada lo que es la nación de Ucrania. Pero hay mucha tensión y el presidente ruso Vladimir Putin amenazó con apropiadas medidas técnico-militares de represalia si continúa lo que él llama el enfoque agresivo de Occidente por medio de la OTAN. Y el secretario general de la OTAN advierte que el riesgo de conflicto es real y el presidente Biden apunta que cree que Rusia desplaza sus fuerzas militares a la frontera, lo cual ya lo hizo. Cree que Rusia desplazará sus fuerzas militares a la frontera, lo cual ya lo hizo literalmente en estos últimos días. Cada día Rusia ha estado enviando más lo que es tropas militares para apoderarse de lo que es las fronteras con Ucrania. Entonces Estados Unidos dice conocer los supuestos planes rusos para aumentar sus fuerzas cerca de Ucrania. El secretario de la OTAN tiene todo el conocimiento de cómo el presidente Vladimir Putin está amenazando con cada vez más aumentar su fuerza militar en la frontera con Ucrania. Pero lo que más preocupa, dicen ellos, son las fuerzas rusas que operan más allá de la frontera con Ucrania. Los servicios de inteligencia occidentales dicen que ascienden a más de 120.000 soldados y el riesgo de un conflicto es real, dicen ellos. Y el riesgo de un conflicto es real, dicen ellos, el secretario general de la OTAN, pero no parece inminente, dicen ellos. Sin embargo, paréceme ver que toda la tensión que estamos viendo es una realidad. Por su parte, Estados Unidos indica que Rusia no ha ofrecido ninguna explicación sobre las tropas apostadas cerca de Ucrania. Y las tropas tanques rusos se dirigieron a Bielorrusia para realizar ejercicios militares. El vicecanciller de Rusia compartió la situación actual con la crisis de los misiles cubanos de 1962. Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron cerca de un conflicto nuclear, la inteligencia occidental sugiere que una incursión o invasión rusa podría ocurrir en algún momento en estos comienzos del año 2022. Estaremos al inicio, estaremos viendo los indicadores de una posible tercera guerra mundial. Es bien importante, por eso surge la tercera pregunta. ¿Qué quiere Rusia con la OTAN? ¿Por qué tanto se empecina Rusia en enviar tropas cada día más a la frontera con Ucrania? Rusia ha hablado al reformular su relación con la OTAN. Para nosotros es absolutamente obligatorio garantizar que Ucrania nunca se convierta en miembro de la OTAN, dice el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
indicó el vicecanciller también de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Yavgorov. Moscú acusa a los países de la OTAN de inyectar Ucrania con armas y los Estados Unidos de avivar las tensiones. El presidente Putin se ha quejado de que Rusia ya no tiene ningún otro lugar al que retirarse. ¿Piensan que nos quedaremos de brazos cruzados? Eso dice el presidente. Claro, él está usando la estrategia de que cree que como la OTAN está acercando, está apoyando a Ucrania, entonces ellos tienen toda la potestad de poderse defender y poder actuar de esa manera como lo están haciendo. Entonces vea que qué es lo que Rusia quiere en realidad con la OTAN. En realidad Rusia lo que quiere es que la OTAN regrese a su frontera que tenía en el año 1997. Exige que la alianza no tenga más expansión hacia el este y también quiere el fin de la actividad militar de la OTAN en Europa del Este. Esto es lo que Rusia está planeando. Está queriendo que la OTAN retorne directamente y se vuelva a las fronteras que tenía desde el año 1997 y exige que la OTAN cese su expansión a la Europa del Este. ¿Por qué? Porque para Rusia esta es una amenaza latente y es por eso que el presidente Vladimir Putin está presionando de una manera muy fuerte, tratando de invadir a Ucrania como una estrategia militar para tratar de frenar el avance de lo que es la OTAN hacia lo que es Europa del Este, que Rusia lo ve como una amenaza muy latente. Eso significaría que las unidades de combate se retirarían de Polonia y de la República Báltica, de Estonia, de Letonia y de Lituania, y no se desplegarían misiles en países como Polonia y Rumania. Rusia también ha propuesto un tratado con Estados Unidos de que prohíba el despliegue de armas nucleares más allá de sus territorios nacionales. Eso es lo que el presidente Vladimir Putin quiere acerca de lo que es la OTAN. Ahora, es bien interesante comprender y entender y preguntarnos. La cuarta pregunta sería, ¿qué quiere Rusia con Ucrania entonces? ¿Por qué está tratando de invadir al país de Ucrania? Ahora, veamos, Rusia se apoderó de Crimea en el año 2014. Se apoderó de Crimea, una isla dependiente totalmente de Ucrania, argumentando que tenía un reclamo histórico sobre la península. Ucrania era parte de la Unión Soviética que colapsó en diciembre del año 1991. El presidente Vladimir Putin sobre Ucrania apareció en un extenso artículo el año pasado cuando llamó a los rusos y ucranianos una nación y calificó a los líderes actuales de Ucrania de llevar a cabo un proyecto antirruso. Ahora, eso es lo que el presidente Vladimir Putin está refiriendo acerca de lo que es Ucrania. Por eso que dice, Rusia también está frustrada porque el acuerdo de paz de Minsk del año 2015 para el conflicto en el este de Ucrania está lejos de cumplirse. Todavía no hay acuerdo para elecciones supervisadas de forma independiente en las regiones separatistas. Rusia niega las acusaciones de que es parte del prolongado conflicto. Dicen ellos que ellos no tienen culpa y están negando todas las acusaciones que se le están haciendo. Ahora, es bien importante comprender esto, que Vladimir Putin está como reclamando que la nación de Ucrania es parte de ellos mismos y quiere como adueñarse de todas esas cuestiones. Y es que hay unas cuestiones muy importantes. ¿Por qué? Ahora, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahora, la quinta pregunta podría ser, ¿por qué puede detenerse la acción militar rusa en cuanto a su deseo de invadir Ucrania? Putin ha hablado varias veces con Biden y continúan las conversaciones de alto nivel, pero los funcionarios rusos han advertido de que el rechazo occidental a sus demandas clave está conduciendo a un callejón sin salida. Están diciendo que lo que es todos los requerimientos que Vladimir Putin está haciendo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está totalmente como siendo rechazado. Entonces dicen ellos que esto lo que está haciendo es poniendo a Rusia en un callejón sin salida, es decir, que siempre él va a tener el objetivo que llevarlo a cabo, que es lo que es invadir a la nación de Ucrania. Están diciendo que Rusia se está hallando en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque las propuestas que Rusia le está haciendo al presidente Biden como encomendado de lo que es la autoridad máxima de lo que es la fuerza de la OTAN, está tratando de decir que no se le está prestando la debida atención, y ya vimos cuáles son los pretextos de que Vladimir Putin tiene acerca de lo que es sus
preposiciones, que es prácticamente hacer que la OTAN deje de expandirse ya sobre lo que es la Europa del Este y vuelva a la frontera que tuvo en el año 1997. Entonces, cosa que es difícil que lo que es la OTAN se lo vaya a aceptar. Por eso es bien importante. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará Rusia? El presidente Biden ha advertido que una invasión a gran escala sería un desastre para Rusia, lo dice el presidente John Biden. Pero si se trata de una incursión menor, dijo de manera controvertida que Occidente terminaría en desacuerdo sobre cómo proceder. La Casa Blanca ha enfatizado que cualquier movimiento a través de la frontera constituye una nueva invasión, pero señala que Rusia tiene otras armas, incluidos ataques cibernéticos y tácticas paramilitares. Eso es lo que están diciendo ellos. Entonces hay una cuestión de teje y maneje político muy fuerte en esta cuestión, y por eso que se están haciendo esfuerzos muy grandes para tratar de evitar un conflicto. La pregunta número 6 que nos podíamos hacer es: ¿cuáles son las consecuencias de una invasión de Rusia a Ucrania? ¿Qué tan grandes serían las consecuencias de un conflicto, de una invasión que Rusia le haría al país de Ucrania? Es interesantísimo comprender que Estados Unidos ha dejado en claro que está comprometido a ayudar a Ucrania a defender su territorio soberano. Esa es una realidad, esa es una ley, ese es algún principio que, como parte de lo que es miembro de la OTAN, lo que es Estados Unidos tiene que apoyar a lo que es el país de Ucrania. Las principales herramientas de Occidente parecen ser las sanciones y la ayuda militar en forma de asesores y armas. El presidente Biden amenazó al líder ruso con medidas como ninguna que haya visto nunca si Ucrania es atacada. Pero ¿cuáles serían estas medidas que el presidente John Biden está haciendo lo que es a Rusia? El primero es, el mayor golpe económico sería desconectar el sistema bancario de Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT. Eso siempre se ha visto como un último recurso, pero Letonia ha dicho que esto enviaría un fuerte mensaje a Moscú. Otra amenaza clave es impedir la apertura del gasoducto Nord Stream 2 de Rusia en Alemania, y el regulador de energía alemana está decidiendo actualmente su aprobación. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha dicho o ha dejado en claro que si hay una mayor escalada rusa, entonces este gasoducto no podría entrar en servicio. Estas son algunas de las presiones que están haciendo sobre lo que es a Rusia, y le están advirtiendo que de hacer una invasión a Ucrania se verá afectado totalmente y le van a suspender totalmente lo que es el mayor golpe económico. Le van a suspender el sistema bancario de Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT. También se ha dicho que le harán totalmente que no apruebe el acuerdo del gasoducto Nord Stream que está totalmente implementando para la nación de Alemania. Hay algo bien importante aquí en esto, estimados hermanos. Hay muchas cuestiones aparte de las políticas, hay muchas cuestiones económicas que hay en juego en este conflicto. ¿Por qué? Porque la mayor parte del gas que entra, lo que es a Rusia, también viene de Ucrania, también llega hasta Europa, y todas estas cuestiones están en tela de juicio, están en tela de juego. Por eso hay muchas cuestiones aquí que muchas veces esto no se da a conocer. Hay cosas que intereses políticos, intereses económicos, esa es la mayor cuestión, y lo otro es intereses militares también, porque Rusia se siente que está amenazado con la presencia de la OTAN cerca de sus fronteras. Eso es lo que ellos están queriendo decir, como siempre hemos tratado de ver que Rusia siempre ha querido mantener su hegemonía, lo que es en la Europa del Este. Ahora, es bien interesante, también podría haber medidas dirigidas al fondo ruso de inversión directa o restricciones a los bancos que convierten rublos en moneda extranjera, dicen lo que es las autoridades de Estados Unidos, que si Rusia llega a invadir Ucrania, se verá atacado fuertemente y tomarán medidas muy fuertes que le costará mucho
muy caro. Y la séptima pregunta sería, ¿tiene Occidente una respuesta unida? Washington ha dicho que está proponiendo y está comprometido a trabajar al unísono con sus aliados, pero existen divisiones entre Estados Unidos y lo que es la Europa. Los líderes europeos insisten en que Rusia no puede simplemente decidir sobre su futuro con los Estados Unidos. Es bien importante comprender todo esto. Algunas de las tantas razones que hay se las he mencionado así un poco brevemente, porque es tan extenso lo que es esta situación de este conflicto que ya se está vaticinando. No debemos de entender, estimados hermanos y amigos, que Rusia ha hecho un gran despliegue militar en la zona lo que es fronteriza con Ucrania. Vemos cómo los tanques se han estado acercando últimamente en estos últimos días, en estos últimos meses. Hemos visto cómo los tanques de lo que es Rusia han estado invadiendo totalmente lo que es la frontera de Ucrania. Vemos ahí tanques con todo tipo de armas. Vemos cómo lo que es los soldados vienen en esos tanques totalmente y fuertemente armados. Vemos tanques con una cantidad de armas fuertísimamente, y así hemos estado viendo cómo lo que es Rusia se ha estado acercando y aproximándose lo que es a la frontera de Ucrania. Aquí vemos todos estos puntos rojos que vemos totalmente, se ve que rodean totalmente lo que es la nación de Ucrania, incluyendo la isla de Crimea, la que antes fue parte de lo que es la nación de Ucrania, hoy le pertenece a Rusia, lo cual tiene bases militares en toda esa zona y está como estableciendo un cerco militar. ¿Para qué? Para tratar de impedir que la OTAN siga incrementando sus aliados más cerca de lo que es la frontera con Rusia. Por eso vemos ahí muy fuertemente que la nación de Rusia es la que se está tratando de apoderar de toda la frontera de Ucrania para evitar así el acercamiento más de las naciones de la Unión del Atlántico Norte, o lo que le llaman la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, que es un ejército enorme que está compuesto por muchas naciones de Europa, incluyendo también los Estados Unidos. Ante todo este panorama de que estos tambores de guerra están sonando ya, una de las cosas bien importantes, estimados hermanos y amigos, que quiero traer a ustedes es las palabras proféticas de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo, que en el sermón profético del monte, en el San Mateo capítulo 24, él refirió una de las señales que serían evidentes, que cuando el fin estaría a punto de venir, dijo el Señor, habrían guerra y rumores de guerra. Y dijo el Señor que estas cosas sería principio de dolores. Cuando estas cosas comenzaran a suceder, nosotros los cristianos teníamos que comprender que el tiempo es final. Y hoy más que nunca, al inicio de este año 2022, hemos comenzado a ver acontecimientos tan fuertes en el escenario profético mundial que nos dan a entender y debemos de comprender a toda claridad, con toda certeza, con toda seguridad, debemos de estar conscientes que el fin está muy pronto para llegar. Desde el año 2019 para acá el mundo cambió rotundamente y hemos estado prácticamente en esta pandemia que ha venido a cobrar millones de vidas ya. Pero también es cierto que han sucedido grandes acontecimientos en el ámbito político, en el ámbito militar, en el ámbito también de lo que es el calentamiento global, los desastres naturales y cuántas cosas que se han estado viendo. Y todo esto forma parte de lo que es de los acontecimientos que marcarían el final de los tiempos. No olvidemos que Jesús dijo en San Mateo 24, versículo 32, que de la higuera aprender la parábola. Cuando ya sus ramas brotan, dijo conocer que el verano o que está a las puertas. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Desde el año 1948, el 14 de mayo exactamente, la nación de Israel comenzó a reverdecer. ¿Y qué es el tipo? La higuera. Israel, tipo de la higuera. Y desde ahí para acá, desde el año 1948 al año 2018 se cumplió una generación, porque el maestro dijo, de cierto digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. La generación que nació el 14 de mayo de 1948 juntamente con la nación de Israel es la que ha estado viendo el cumplimiento de todas las verdades que Jesús anunció en San Mateo capítulo 24, San Lucas capítulo 21 y San Marcos capítulo 13, que anuncian los grandes acontecimientos que marcarían el fin de la historia de la humanidad en
esta tierra. Y hoy lo estamos viendo. Estamos viviendo los últimos 10 años en rojo, que le conocen los rabinos. Desde el año 2019 para acá hemos comenzado los últimos 10 años en rojo, como lo dice el Salmo 90:10, que los días de nuestra vida son 70 y 80 en los más robustos. Y en esos 10 últimos años es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Se han incrementado los grandes acontecimientos. El mundo comenzó a cambiar totalmente. Es decir, la transición para el nuevo orden mundial comenzó en el año 2019. Paulatinamente más fuerte, como se había estado dando. ¿Por qué? Porque en esa fecha introdujeron lo que es la pandemia. Y de allí para acá hemos estado viendo cómo el nuevo orden se está acoplando, se está totalmente uniendo. Y ya estamos viendo totalmente que el nuevo orden mundial tiene todo listo ya para la aparición del anticristo. Pero antes tienen que llevarse a cabo acontecimientos fuertes. Otros acontecimientos que el Señor dijo que habrían es que habrían guerra y rumores de guerra. Y dijo que habrían sediciones, reino contra reino y nación contra nación. Y hoy lo estamos viendo ante nuestros propios ojos. Hemos estado viendo hoy cómo Rusia está amenazando invadir a la nación de Ucrania. Y cómo Estados Unidos, a través de la OTAN, muchas naciones que están afiliadas a la Organización del Atlántico Norte están pidiendo que Rusia no invada a Ucrania, porque también la OTAN va a respaldar y va a apoyar a Ucrania a toda costa. Y Biden está diciendo que si Rusia llega a atacar lo que es la nación de Ucrania, tendrá consecuencias severas que jamás ha podido experimentar. Le van a poner fuertemente sanciones en todo lo que es muchas de las cuestiones que ya mencioné anteriormente. Una de las cosas interesantes que tenemos que entender es que estas palabras fueron dichas por nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. En San Mateo capítulo 24, versículo 8 y 9 dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, lo que estamos viendo. Pero hoy quiero nada más enfocarme en lo que es a la guerra. El mundo ya experimentó 2 guerras y han sido guerras devastadoras. El año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Luego, unos pocos años después, 1943, comienza la Segunda Guerra Mundial. Y terminó en el año 1945 con las 2 bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en lo que es las ciudades de Nagasaki e Hiroshima en Japón. Y allí terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero si analizamos la historia, nos damos cuenta que la Segunda Guerra Mundial comenzó con problemas también entre 2 reinos. Y esto vino a concluir en una fatal y devastadora guerra que invadió y lo que destruyó prácticamente toda Europa. Ahora, es bien importante esto, entender que de la misma manera, dicen los analistas políticos, que de la misma manera de cómo empezaron los conflictos bélicos, las disensiones, las demagogias políticas, las acusaciones entre reinos, entre naciones, dicen que de la misma manera hoy se está volviendo a mover las mismas aguas, como que se están volviendo a remover de la misma manera como fue cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Por eso la pregunta: ¿estaremos al borde del inicio de una tercera guerra mundial? ¿Qué dicen ustedes? Déjame tus comentarios para que podamos entender un poco más la situación. Tus comentarios son bien importantes. Además, comparte este video para que muchos puedan dar su opinión. ¿Por qué? Porque esto es interesantísimo analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Ahora, todo esto es cumplimiento de la bendita palabra del Señor, que dijo claramente que habrían guerra y rumores de guerra. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Es importante comprender estas cosas y a la luz de la Biblia tenemos que entender este libro sagrado, la palabra bendita de Dios. La Biblia establece que viene una tercera guerra mundial. Y quiero llevarte lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al versículo 16. Te lo voy a leer literalmente, dice allí: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el versículo 16 dice: y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí
será el final de todas estas guerras y conflictos y reino contra reino y nación contra nación. Todo esto encamina a la tercera guerra mundial, que culminará con todas las naciones reunidas en este gran valle que está al norte de Israel, en Jerusalén, el valle de Armagedón o el monte de Megiddo, como se le conoce. Es bien importante, la palabra Armagedón es una palabra compuesta en el hebreo, Arma, que es monte, y Megidón, que es un valle. Armagedón. Todo esto apunta a que una tercera guerra mundial se está conflagrando entre nuestros propios ojos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Para qué? Esto será en el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia lavada y redimida en la sangre del Cordero ya no esté en esta tierra. Nos hemos ido al cielo. Estará lo que es cayendo los juicios de Dios en esta tierra. Y cuando el sexto ángel derrame su copa, que es la sexta plaga de la ira de Dios que viene sobre este mundo, caerá sobre el río Éufrates, que es una frontera que defender lo que es la nación de Israel de los ejércitos que están en lo que es en el oriente. ¿Cuáles son los reyes del oriente? En los reyes del oriente hoy es una de las grandes potencias mundiales, China comunista, que se ha alzado de una manera impresionante y ha prácticamente invadido el planeta Tierra con todo. Ahora es capaz China de poder mandar 200 millones de soldados a una guerra, lo han manifestado ellos. China es la nación más poblada del mundo y está capacitada, hoy es una de las potencias mundiales que muchos ya le temen. Japón es otro de los reyes del oriente también, como también Corea del Norte. Allí radican estas naciones que en los días de la gran tribulación marcharán con todos sus ejércitos y cruzarán el río Éufrates para llegar a lo que es la nación de Israel e invadirlo totalmente para tratar de apoderarse de todos sus tesoros. Y llama la atención a mí el versículo 13, dice Juan, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Aquí está la trilogía del diablo. El dragón es Satanás, la bestia anticristo, el hijo de Satanás y el falso profeta, que es el otro que hace el papel del Espíritu Santo, es el antiespíritu. Allí vemos la trilogía del diablo. Y esta trilogía del diablo, de ellos salen, dice Juan, 3 demonios superpoderosos en manera de rana. Y dice el versículo 14, son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ojo con esto, estimados hermanos, esta guerra hay demonios que están incitando a que una guerra se dé entre lo que es Rusia, Ucrania y la OTAN y todos los países que están involucrados en este conflicto. Son demonios los que están tratando de incentivar, de meter rencilla y de meter tanto odio en las personas, en los líderes religiosos, en los líderes políticos, en los gobiernos. ¿Para qué? Para que una guerra mundial comience a grandes proporciones, porque este libro sagrado, la Biblia, se está cumpliendo al pie de la letra ante nuestros propios ojos. Pues son espíritus de demonios, dice Juan, son demonios que han salido de la boca del mismo dragón, del mismo diablo. Son demonios que han sido enviados a la tierra y van a los reyes de la tierra. Están provocando lo que es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como también al presidente de Ucrania, como también a todos los presidentes y gobiernos que están en cada una de las naciones que forman parte de lo que es la Organización del Atlántico Norte. ¿Para qué? Para meterse en una guerra bélica de grandes proporciones. Imaginémonos hoy una guerra en este tiempo, una guerra nuclear. Dios mío, esto sería fatal. Y siempre, como siempre los civiles, la mayor parte de la población civil que no tiene nada que ver en estas cosas, es la que es más afectada. Dios nos guarde de todo eso, que todo esto suceda. Pero no nos olvidemos, estimados hermanos y amigos, que aunque no nos guste, la palabra de Dios tiene que cumplirse al pie de la letra, porque la boca de Jehová lo ha dicho, y es menester que entendamos que el cielo y la tierra puede pasar, pero menos esta palabra sin que se cumpla al pie de la letra, como el maestro lo dijo. Alabado sea Dios por eso, porque la palabra de Dios es la única verdad en este mundo y nos está advirtiendo que una tercera guerra mundial viene en camino, y tenemos que entender, ante toda esta situación, cuando esto esté sucediendo, el Señor dice claramente:
aquí yo vengo como ladrón. Él nos recuerda que en este tiempo debemos de entender que Él viene pronto por su amada iglesia. Él viene pronto, por eso dice, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, guardar su vestidura blanca, guardarse en santidad, guardarse en fidelidad con Dios. No debemos de flaquear ante los acontecimientos que vemos. Al contrario, debemos de tomar fuerzas y ánimo para entender que nuestro Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret, viene pronto por su amado pueblo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Es importante comprenderlo, estimados hermanos y amigos, porque los tiempos son finales, días finales vivimos, el fin se acerca. La tercera guerra mundial está a punto de acontecer, pero más cerca está a punto de que una trompeta suene en el cielo y la iglesia, los lavados y redimidos en la sangre del Cordero, los que nos guardamos en santidad, escaparemos de este mundo y nos iremos a las mansiones gloriosas para estar con nuestro amado y bendito y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que la tercera guerra mundial terminará en el valle del Armagedón, y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, y eso es interesante comprenderlo. El fin será en esa batalla, y Zacarías capítulo 14 versículo 12 en adelante lo dice muy claritamente: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque yo, dice Jehová, reuniré a todas las naciones. Una batalla comenzará con dos naciones, con 2, 3, 4, 5, y se va a ir extendiendo. Si esta guerra, si Rusia llega a invadir a Ucrania, no sabemos qué le depara a este mundo. Por eso es bien importante, estimados hermanos y amigos, comprender. Aparte de eso, es Rusia la que está jugando un papel proféticamente muy fuerte entre las escrituras, porque no nos olvidemos que también la Biblia, el profeta Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, nos habla de la guerra de Gog y de Magog, lo que será que en el final de los tiempos también, cuando el anticristo haya garantizado paz a Israel, las regiones que están al norte de Israel, Gog y Magog, va a levantarse con deseo de invadir a la nación de Israel. Y eso es lo que hoy estamos viendo prácticamente. No olvidemos que el reloj profético de Dios es la nación de Israel. Israel está allí como al margen, pero no olvidemos las amenazas que tiene. Irán está totalmente cada día amenazando con atacar a Israel. Y no nos olvidemos que si Rusia llega a invadir a Ucrania, es probable que Irán va a aprovechar esta coyuntura política militar para también lanzar un ataque fuerte en contra de la nación de Israel. No nos olvidemos que si Irán ataca a Israel, también China comunista se verá también involucrado, porque China es otra de las potencias que también apoya a la nación de Irán con muchas cosas, como también Rusia es un aliado fuerte de lo que es y apoyo fuertemente que le brinda lo que es a la nación de Irán. Irán lo ha dicho claramente que uno de sus objetivos es borrar del mapa a la nación de Israel. Entonces, toda esta situación, estimados hermanos y amigos, es provocada por estos espíritus demoníacos que hacen señales y van a los reyes para provocarlos a fin de reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que será el final, la batalla del Armagedón, que lo dice Apocalipsis 16, 16. Estimados hermanos y amigos, ¿estaremos al borde de una tercera guerra mundial? Es probable que sí, porque la palabra de Dios nos indica que el tiempo profético que hoy el mundo vive es el tiempo propicio para comprender que estas cosas están al borde de que sucedan. Estas cosas están a punto de suceder. Por eso es importante de que hoy nosotros estemos alerta y nos afirmemos con Cristo Jesús. Tú que te has desviado del Señor, es menester que te vuelvas al Señor. Antes puede ser demasiado tarde. Hoy, que hay tiempo todavía, vuélvete a Cristo. Hoy que todavía tú estás con vida, arrepiéntete, porque si tú no te has muerto con esta pandemia, todavía estás con vida, es porque es la misericordia de Dios la que te ha cubierto.
te ha guardado hasta este momento. Y gracias a Dios, porque Dios a mí me permitió la vida después de estar 30 días muerto. Por eso ha sido mi ausencia. Pero hoy, gracias a Dios, sigo predicando y anunciándote que Cristo viene pronto. Anunciándote que las verdades de Dios son una realidad hoy ante nuestros propios ojos. Ve para arriba y entiende que el fin se acerca. Los tiempos han cambiado totalmente. Ya el mundo se va a ir cada vez a lo peor y a lo peor, hasta que nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo suena la trompeta y los lavados y redimidos en la sangre del Cordero, su iglesia amada, sea quitada de esta tierra. Y después que la iglesia se vaya, comenzará el periodo más negro y jamás visto por toda la humanidad en este mundo, llamado el periodo de la gran tribulación, la semana 70 que habló el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, establece que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, le dijo Dios al profeta Daniel. Y eso es lo que ya estamos viendo casi. No estamos en la semana 70, que quede muy claro. Algunas personas creen que ya estamos en la semana 70, no, esto solo es el principio de dolores que nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo lo dijo en San Mateo capítulo 24, versículo 8, para que entendamos, el tiempo es final, el tiempo es final, el tiempo es final. Cristo viene ya, Cristo viene ya. Afírmate y arrepiéntete de tus pecados y pídele perdón antes que sea demasiado tarde. Comparte este video si te ha gustado y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y si estos videos te son de bendición, suscríbete para que cada vez que grabe un video nuevo tú puedas ser notificado y seas de los primeros en verlo. Gracias te doy por haberme escuchado. Que Dios te bendiga. Es mi mejor deseo. Hasta la próxima.